Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer taller o, como decimos, seminario virtual o webinar CCS. Mi nombre, me presento, soy Raúl Muñoz, el gerente de servicios empresariales y asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago. Tal como ustedes, la Cámara se tuvo que adaptar a la situación que estamos viviendo como país. No podíamos realizar eventos presenciales, pero de igual forma teníamos que continuar con nuestras capacitaciones, sobre todo ahora, ya que sabemos son de mucha utilidad para todos nosotros. Y bien, vamos a partir, dicho esto, con un tema que es fundamental, al que hay que prestar mucha atención, y es precisamente cómo salir adelante o mantener nuestra actividad de la empresa aún en tiempos críticos, en tiempos de crisis, porque la situación está complicada y está complicada para todos. Hay algunos pilares de la empresa que tenemos que tener muy presentes y es por eso que le hemos pedido a Andrés Luco hoy día que nos haga su presentación sobre los motores de nuestra empresa en tiempos difíciles. Andrés es ingeniero civil eléctrico con magíster en ciencias de la ingeniería y máster en administración de empresas, coach de negocios, mentor en incubadoras y socio fundador de Business Consulting. Quiero advertir además algunas recomendaciones eh, higiénicas para la mejor recepción de este seminario. Es que por favor estemos todos con mute y video apagado. Eso favorece la línea, favorece si estamos con problemas de recarga. Bueno, y sin más, dejo entonces con ustedes a Andrés Luco. Toda la pantalla es tuya, Andrés. Muchas gracias, Raúl, por esta introducción. Vamos a compartir la pantalla para que podamos empezar a revisar esta presentación. Vamos a tener un seminario que va a durar aproximadamente 1 hora. Probablemente van a aparecer muchas preguntas al respecto. Les agradecería que a través del chat las vayan haciendo y las vamos a contestar al final de esta reunión. La presentación probablemente les va a interesar. Pueden descargarla ahí, pueden escanear ese código QR o eventualmente escribir esa dirección web y ahí pueden descargar la presentación completa, ¿no? Bueno, partimos entonces. Cuando miramos un negocio, todos los que estamos aquí de una u otra forma somos empresarios y nos hemos tenido que ver enfrentados a cambios en la forma en que estamos o tenemos que hacer las cosas. Cambios en la forma de operar, en la forma de atender a nuestros clientes. Nuestro negocio, algunos se estancaron, otros están creciendo con tasas impresionantes, y eso implica que tenemos que readecuarnos, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma. Lo que les quiero presentar hoy día, básicamente, son 5 grandes pilares en los cuales tenemos que enfocarnos, los que tenemos que mirar, y tenemos que de alguna manera controlar para que esta empresa funcione de una manera ordenada y estructurada. Y lo primero que tenemos que hacer para eso es definir qué es una empresa. Entonces, en nuestra definición de empresa, la gracia de esta empresa, de esta definición, es que es algo que es una institución formal, estructurada, que vende algo, que gana dinero, pero que además funciona sin el dueño. ¿A qué nos vemos enfrentados en esta época? Que tenemos que rearmar nuestro negocio y al final nos damos cuenta que gran parte de las cosas las tenemos que hacer nosotros. Entonces, nuestra posibilidad de cambiar, de reestructurarnos, depende básicamente del tiempo y las habilidades que nosotros tenemos. Entonces, en la práctica no tenemos una empresa, lo que tenemos es un autoempleo. Tenemos que hacerlo todo nosotros. Y la visión como empresario, si es que nuestra empresa fuera un barco, por ejemplo, tenemos 2 alternativas. La primera es estar arriba en la sala de máquinas, trabajando para desarrollar nuestro negocio. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo hoy. Tenemos tiempo para pensar. Pero lo que nos pasa normalmente es que estamos en la sala de máquinas, estamos abajo, estamos ejecutando todas las cosas, abriendo y cerrando válvulas para que este barco se mueva.
justamente una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este periodo es poder parar y sentarnos a pensar. El gran valor del dueño de la empresa es poder pensar en cómo dirigir, cómo reformular, cómo rearmar el negocio que tiene hoy. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque normalmente en nuestra vida partimos como empleados. O sea, tenemos un jefe que nos dice qué hacer, nos paga por hacerlo. Después empezamos a ganar un poco más de experiencia y nos transformamos en gerente, jefe, supervisor de área, donde todavía tenemos un jefe que nos dice qué hacer y cómo hacerlo, pero adicionalmente nosotros tenemos gente contratada, a la cual vamos liderando y también supervisando y entregando herramientas y pagando por su trabajo. Y acá decidimos independizarnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que sabemos hacer y hemos hecho toda la vida. Y lo hacemos muy bien. Somos muy técnicos. Entonces, finalmente, esta empresa que nosotros armamos funciona porque nosotros sabemos hacer cómo moverla. Nosotros sabemos cómo moverla. Y cuando nos enfrentamos a épocas de crisis, en épocas complejas, lo que terminamos haciendo, dado que somos muy técnicos, conocemos cómo funciona el negocio, terminamos asumiendo nosotros toda la responsabilidad, todas las tareas y trabajando en lo que nuestro tiempo nos permita, tratando de hacer que este negocio salga adelante. Lo que vamos a ver hoy, esta breve presentación, tiene que ver con cómo pasar de autoempleado a ser dueño, es decir, en cuáles son las 5 grandes cosas que me tengo que enfocar para que esta empresa pueda funcionar sola. Y eventualmente, si hoy día estamos con un pic de ventas impresionante, podamos tener que esta empresa pueda crecer en forma ordenada y estructurada y eso no nos pase la cuenta al final del día. O eventualmente, si tenemos que reinventarnos, ¿en qué cosas nos tenemos que enfocar para que esta reinvención sea una reinvención exitosa? Y finalmente, a medida que pasa el tiempo, nos vamos transformando en inversionistas y en empresarios, donde ya solo trabajamos con ideas y con dinero de otra gente. Nuestro foco es cómo pasar de autoempleado a ser dueño de esta empresa. Entonces, cuando miramos a estos empresarios y nos miramos a nosotros mismos hoy en día, nos vamos dando cuenta que hay 3 grandes problemas que nos aquejan. Lo primero es la caja. Una de las cosas importantes de las que nos tenemos que preocupar hoy, sobre todo en tiempos de crisis, es mantener nuestro flujo de caja. Las empresas no quiebran por lo que venden. Las empresas quiebran porque se les acaba la plata. Y eso es el flujo de caja. Entonces hoy día podemos tener un negocio que tengamos que reestructurar porque no está funcionando. ¿Cómo nos impacta eso? Se nos va a acabar la caja. O tenemos un negocio que está funcionando muy bien, las ventas van creciendo, pero estamos desordenados y no somos capaces de cumplir, vamos a vender mucho. ¿Pero qué es lo que nos va a pasar? Finalmente nos va a terminar fallando la caja porque vamos a tener un montón de ineficiencias y fugas de dinero por todos lados. ¿Y qué va a hacer que esta empresa que se veía tan bien termine siendo una empresa que nos va a generar puros problemas? El segundo gran tema es el tiempo. Dado que tenemos que hacer todas las cosas nosotros, ¿en qué vamos a invertir nuestro tiempo? El tiempo del dueño de la empresa es lejos el más caro. Y ese tiempo, como les dije hace un rato atrás, lo que tenemos que hacer es enfocarlo en pensar. Tenemos que tener el tiempo para poder pensar cómo rearmarnos, cómo reestructurarnos, cómo ir avanzando, cómo hacer algo nuevo, algo distinto, algo mejor que lo que veníamos haciendo. Todos estos cambios que hay hoy día llegaron probablemente para quedarse. Entonces, ¿cómo adapto y transformo mi negocio a lo que tengo hoy al cómo quiero que sea en los próximos meses y probablemente años también? Y lo otro que nos va a pasar que otro de los grandes problemas es que empezamos a tener un montón de problemas o desafíos con nuestro equipo de trabajo. Hoy día estamos trabajando en forma remota, no tenemos cómo supervisarlo, cómo le definimos metas, cómo hacemos que produzcan lo que queremos que produzcan, cómo nos coordinamos. Entonces, todas esas cosas también tenemos que irlas revisando y adaptando y mejorando permanentemente. Entonces, el modelo que yo les quería comentar básicamente tiene 5 grandes motores. ¿Por qué motores? Porque tal como nos ha pasado a todos últimamente, los motores están siempre en movimiento. Nuestros negocios están siempre en movimiento y siempre necesitan estarse mejorando, adaptando a nuevas condiciones del mercado. Entonces, lo primero que tenemos que ver o mirar cuando analizamos un negocio tiene que ver con la estrategia. Sin una estrategia clara, y para eso tenemos que usar el tiempo del dueño, de dedicar tiempo a pensar, sin una estrategia clara no tenemos claro hacia dónde ir, no tenemos claro cómo nos vamos a reformular, no tenemos claro qué vamos a hacer. Y para eso la recomendación que yo le hago es que armen un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Básicamente es una hoja simple donde explica exactamente cómo esta empresa
genera y captura valor. Y el modelo es el modelo súper conocido, que es el modelo Canvas, donde básicamente hay 9 cuadrantes. Pero los principales, yo diría que son 2. El lado derecho, que son los clientes, que lo vamos a ver más adelante en otro de los motores, y el central, que es la propuesta de valor. Estos clientes, tenemos que elegir a qué clientes queremos llegar. No podemos llegar a todos, tenemos que elegir cuáles, los que sean más atractivos, los que sean más rentables. Y estos clientes tienen una necesidad, tienen un problema, que yo lo resuelvo de alguna forma. Como lo resolvía probablemente hace 2 meses atrás, es muy distinto a lo que lo puedo resolver hoy día. Las necesidades cambiaron, el mercado cambió. Cómo adapto mi modelo, cómo adapto mi propuesta de valor, cómo adapto mis discursos comerciales para que esta empresa vaya de alguna u otra forma trascendiendo en el tiempo. Una vez que yo tengo el modelo, digo, ok, bueno, ¿cómo me quiero ver? La visión. La visión básicamente es cómo quiero que vean mi empresa en 5, 10, 15, 20, 50 años más. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo la visión escrita, básicamente es una meta. Y como es una meta, empiezo a comprometerlos a todos. Comprometo a clientes, comprometo a proveedores, comprometo a mis equipos de trabajo para que me ayuden a poder llegar a esa meta. Y después viene la misión, que es el cómo lo voy a hacer. O sea, el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. Realmente hacer esto, ¿para qué les voy a mentir? Es una lata. Pero es súper importante, porque hace que la gente se comprometa, hace que la gente entienda, clientes, proveedores o empleados o colaboradores, que entienda hacia dónde va el negocio y por qué estamos haciendo las cosas que estamos diciendo o que estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Súper importante. Le da un sentido, le da un objetivo a lo que estoy armando. No es armar una empresa por armarla. Hay un objetivo, un interés, una intención detrás. Teniendo eso claro, yo recién ahí empiezo a ver, ok, ya sé hacia dónde quiero ir, sé un poco, según el modelo, qué es lo que quiero hacer, ok, empiezo a definirme ciertos objetivos concretos para poder ir avanzando. Y empiezo a definirme metas. Pero las metas son metas bien concretas y bien específicas y que tienen esta estructura, las famosas metas SMART. Tienen que ser metas concretas. Primero, escritas. Segundo, concretas, medibles, alcanzables, en un tiempo que esté determinado. Metas que el resultado depende de mí, no depende de otro. Esas son las cosas que tenemos que mirar y empezar a establecer para poder ir avanzando. Metas ojalá de corto plazo. Estoy pensando en metas ojalá diarias o semanales. Uno de los grandes errores que cometemos es que, por ejemplo, hacemos nuestro plan anual. Esa es una gran meta. El problema es que lo revisamos el último día del año a última hora. Entonces no tenemos ni una opción de poder cambiar. Si esa gran meta la llevamos a metas mensuales, semanales o diarias, cada día que pasa yo voy avanzando en el cumplimiento de esa meta, de ese objetivo. Y por lo tanto, si me estoy desviando, puedo corregir. Volvemos al ejemplo del barco. Si yo estoy arriba en la sala de máquinas, soy el dueño, tengo que liderar mi negocio, una de las cosas que me tengo que preocupar es no desviar el rumbo. Teniendo metas claras, concretas, precisas, yo voy asegurando que el rumbo que definí va cumpliendo o va en el sentido que fue el planificado. Yo diría que desde el punto de vista de la estrategia, esas son las 4 grandes cosas que tenemos que enfocarnos. Y después de eso, tenemos que enfocarnos en el segundo motor, que hoy en día es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar los números de la empresa, tenemos que controlarla, tenemos que ser capaces de planificar, tomar decisiones y medir sus resultados según cómo vayamos haciendo y hacer las correcciones necesarias. Y para eso nos sirven los números. ¿Cuántas empresas he escuchado y dicen, no, mira, yo más o menos sé hacia dónde va, más o menos tomo mis decisiones, pero nada concreto? Entonces hoy día, donde en muchos casos cayeron las ventas, cambió las estructuras de costo, parte de las cosas que me tengo que preocupar es asegurarme que mi caja, la empresa, como lo vimos en los problemas de los empresarios, vaya funcionando, vaya caminando ordenadamente, ¿ya? Y en esa línea, básicamente, son 3 grandes reportes los que yo tengo que mirar. El primero, el estado de resultados. El estado de resultados, básicamente, lo que me dice es, mes por mes o periodo por periodo,
cuánto vendí, cuánto gasté y por lo tanto cuánto utilidad me quedó. El objetivo, mayor rentabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque lo primero que tengo que mirar en una empresa, en mi propia empresa, según todas estas contingencias y todas estas cosas que han ido cambiando, es que al menos a fin de mes yo genere algo de dinero. Porque si no estoy generando, ya tengo un problema. Un problema que a lo mejor no voy a ver hoy, pero sí probablemente en 2 o 3 meses más. ¿Ya? Entonces, tengo que tener una empresa estructurada de tal forma, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de los costos, que me genere utilidad. Y aquí, cuando yo tengo este detalle, puedo empezar a meterme en cada uno de los costos y optimizar cada uno de ellos, reducir lo que haya que reducir, etc. Y desde el punto de vista de las ventas, analizar en cada uno de los clientes, en cada uno de los productos que yo vendo o servicios que yo vendo, cuáles son los más rentables, cuáles son los que me conviene potenciar, cuáles son los que hoy día están vendiéndose de una mejor manera. Y por lo tanto, potenciarlo. El segundo informe que tenemos que mirar es el balance. Básicamente dice lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque tenemos que tener mayor capital. Y cuando estamos enfrentados a una situación de crisis donde tenemos que probablemente pedir algún tipo de crédito o refinanciar alguna deuda, lo que sea, es súper importante entender el escenario general donde hoy día yo me estoy moviendo. Porque me permite, con ciertas garantías, obtener mejores condiciones de crédito. Me permite renegociar deudas que tengo importantes. Me permite sacar razones financieras para entender cuál es la salud de mi empresa. Y en base a eso, también tomar decisiones. Decisiones que me ayuden a trascender, a pasar estos meses malos y trascender en el tiempo. De alguna manera, aprovechando lo que ya tengo, lo que logré capitalizar, para usarlo, para mantenerme, para crecer y para reestructurarme de aquí para adelante. Y el tercer gran informe, que si bien es el último, pero yo diría que hoy día es básicamente el más importante, es el flujo caja. A diferencia del estado de resultados, que me dice cuánto vendí y cuánto gasté en un mes, el flujo de caja dice cuánto o cómo me pagaron y cuánto yo pagué. Y esto es súper importante porque esto es lo que me marca finalmente cuánta plata me queda en la cuenta corriente. ¿Ya? O sea, asegurar los ingresos. Y en esta línea tenemos que preocuparnos de manejar, de controlar mis cuentas por cobrar. Cobrar la plata. O sea, la plata está afuera. Es mejor tener plata hoy que plata en el tiempo. ¿Qué estrategias uso para que me paguen hoy? Las cuentas por pagar también son importantes. ¿Cómo manejo mis gastos, mis salidas, mis egresos? De manera de asegurar que no se me acabe el dinero en estos próximos meses y por lo tanto poder sortear esta crisis de una manera exitosa. Para hacerlo súper gráfico, esto sería lo que pasa con nuestro flujo de caja. Suponiendo que yo vendo algún producto, ¿ya? Yo el día cero compro el inventario para poder fabricar, o los insumos para poder fabricar ese producto. Al día 30 lo pagué. Pero sin embargo, al día 60 terminé de producir y por lo tanto entregué y por lo tanto facturé. Al día 120 es cuando ese cliente me va a pagar por el dinero recibido. Resulta que entre el día 120 que yo voy a recibir el dinero y el día 30 que yo pagué, es mi capital de trabajo, la plata que yo necesito para poder operar. La recomendación acá, al tener un buen flujo de caja, es hacer que esa línea roja se achique. ¿Cómo? Pagando de una manera correcta, cobrando lo antes posible, comprando el menor inventario posible, de manera que la caja que yo necesito para poder operar sea la mínima. Y eso me permite sobrevivir. Recuerden, las empresas mueren, fracasan por flujo de caja, porque se le acabó la plata. Lo que nos tenemos que preocupar hoy es asegurar el flujo de caja. ¿Qué pueden hacer aquí? Negocien los servicios, algunos servicios, por ejemplo, telefonía, internet, reduzcan los costos. Reduzcan los costos de arriendo. Vean las alternativas que ofrece el gobierno hoy día para temas de personal, que de sueldo. Sin meter a las personas en el tema, pero sí, de alguna manera, garantizando la estabilidad de la empresa. Hay un montón de beneficios tributarios desde el punto de vista de no pagar impuestos, ahora de dilatar el pago de impuestos, o de pedir reembolso o
devoluciones de impuestos en forma anticipada. Eso me permite trabajar correctamente mi flujo de caja, me permite tener dinero antes, dinero para poder ir aprovechando y usando en el tiempo, de manera que la empresa siga funcionando y siga operando de una forma relativamente normal. Hoy día tenemos que inyectarle caja a la empresa. Y cuando hablamos del balance, el hecho de tener garantías, propiedades u otros, me sirve como aval, como garantía, para poder hacer que otros, bancos por ejemplo, de alguna manera me financien. ¿Y por qué no pensar, para poder meterle flujo de caja a la empresa, en vender una parte de ella, incorporar un socio que de alguna manera aporte con capital? Lo interesante aquí también que tenemos que mirar es nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Punto de equilibrio básicamente es donde yo empato. Tengo mis costos, tengo mis ingresos y donde son cero. Es decir, cuánto tengo que vender al mes para poder empatar. Y en un escenario normal, yo tengo un costo de arriendo, por ejemplo, un costo fijo de 1.000. Este costo es el que yo incurro independiente si vendo o no vendo. Tenemos un costo variable. Mientras más vendo, más gasto. Es decir, por ejemplo, insumos de producción, ¿ya? Materia prima, lo que sea. Si no vendo, no compro insumos, pero en la medida que voy vendiendo más, voy comprando cada vez más de ellos. Y tengo, por lo tanto, la suma de estas dos líneas que son mis costos totales. Si en el mismo gráfico ponemos los ingresos, es decir, si no vendo, no gano, y en la medida que voy vendiendo va ingresando más dinero, nos damos cuenta que hay un punto que es ese, donde se juntan los costos con los ingresos. Esto es un ejemplo súper simplificado. Y hay un par de fórmulas para poder calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy día? Nos cambió la forma de operar. Nos cambió la forma de operar, por lo tanto tenemos que adaptarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Un poco la recomendación que les decía antes, tratemos de reducir al máximo nuestros costos fijos. Al reducir al máximo los costos fijos, lo que estamos haciendo es desplazar la línea verde hacia abajo. Y al desplazarla hacia abajo, nuestro punto de equilibrio se corre hacia la izquierda. Por lo tanto, necesitamos vender menos unidades, menos dinero para poder empatar. Y esto es cuidar nuestro flujo de caja. Analicen, armen su flujo de caja como persona, pero también como empresa, porque normalmente la persona y la empresa, en empresas pyme, están muy mezcladas. Y en base a eso, vean qué costos fijos pueden reducir o qué costos fijos pueden prescindir, de manera que el punto de equilibrio sea lo más bajo posible. Todo lo que está bajo ese punto es pérdida y todo lo que está sobre ese punto es ganancia. Con esto aseguramos que al menos podemos sobrevivir un par de meses, ¿ya? Vendiendo poco, vendiendo de una manera diferente, cobrando de una manera apropiada y teniendo la menor cantidad de costos posible. Ahora, esto lo podemos medir ¿cómo? Con ciertos indicadores. Entonces, dentro de los números, parte de las cosas que tenemos que hacer es indicadores que nos den alarmas tempranas de cosas que no están funcionando bien o cosas que sí lo están haciendo. Y partiendo de la visión de estrategia de negocio, deberíamos tener indicadores básicamente en 4 áreas. En el tema financiero, harto hemos conversado de eso ya. El tema de los procesos internos. Cómo hacer que la empresa funcione ordenada y estructuradamente. En el tema personal, cómo asegurar que la gente está produciendo como yo esperaba que produjeran. Y en el tema de los clientes, cómo se están comportando mis clientes. Dependiendo del cargo que yo tenga, del rol que tenga dentro de la empresa, debería tener entre 3 y 7 indicadores de esto, no más allá de eso. De manera que, mirando básicamente un par de semáforos, yo puedo hacer inmediatamente si estoy en color verde, o sea, estoy bien, o si estoy en color rojo, donde estoy con un problema que necesito abordar y resolver. Necesito destinar de mi tiempo para poder resolverlo en forma urgente. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de mi negocio. Recuerden, para los que se inscribieron o los que se conectaron recién, en esa dirección o en ese código QR, para que lo puedan anotar, está la presentación, para que la puedan descargar. Bueno, teniendo eso, ya tenemos 2 de los motores que hemos conversado, la parte estratégica y la parte de los números. ¿Qué nos tenemos que preocupar ahora? Dado que a muchos, por distintas razones, nos ha cambiado las ventas, unos se dispararon, otros están vendiendo productos o servicios que antes no vendían, u otros definitivamente no están vendiendo nada, parte de las cosas que me tengo que preocupar es de vender. Entonces el tercer pilar tiene que ver con el marketing y las ventas. ¿Cómo vendo? Lo primero que tengo que hacer es segmentar correctamente. ¿A qué cliente voy a llegar?
¿Por qué es importante detectar esto? Si volvemos al modelo de negocio, el lado derecho hablaba del cliente. Porque ese cliente que está segmentado de alguna forma, ya sea forma geográfica, demográfica, conductuales o psicográfica, ese cliente tiene una necesidad, tiene un problema que tiene que resolver hoy día. Y yo, con lo que yo hago y que lo hago muy bien, puedo resolverle ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que ese cliente me prefiera. Al entender quién es el cliente, qué necesidad tiene, yo desarrollo una propuesta de valor que le haga sentido. Desarrollo un discurso comercial que le haga sentido. Y ese discurso comercial, ese proceso de venta, yo tengo que de alguna manera estructurarlo, estandarizarlo y ser súper claro de transmitirlo. En cada una de las actividades comerciales que yo haga. Probablemente hoy día también las actividades comerciales que yo hacía antes tampoco me van a servir. Estrategias comerciales que en su minuto funcionaban y funcionaban muy bien, hoy día las voy a tener que cambiar. Entonces, el hecho de sentarse a pensar quién es mi cliente, qué necesidades tiene, dónde se mueve, qué necesidades tiene, etcétera, me permite de una u otra forma poder abordar ese cliente de una manera correcta. Lo importante de segmentar es que básicamente se cumplan estas 5 cosas. Primero, que sean segmentos grandes, que tengan una necesidad, que tengan un problema, que yo pueda llegar a ellos de una manera apropiada. Que además sea lo suficientemente rentable, porque muchas veces voy a invertir mucho esfuerzo en llegar a alguien donde no necesariamente es el cliente rentable que yo esperaba. Pero lo más importante de todo es que este grupo va a responder a ciertas actividades de marketing, pero cuando decida comprarme, tengo que ser capaz de cumplir. Porque si no, todo este esfuerzo está de más. Ahora, cada una de las actividades que vayamos de alguna manera haciendo, actividades comerciales, tenemos que irlas midiendo. ¿Cómo las medimos? Con el pilar de los números que vimos anteriormente. Entonces, lo que tengo que buscar de alguna forma son clientes ideales, que tienen un problema, tienen una necesidad y yo soy capaz de resolverla. Como lo resuelvo tan bien, tengo un cliente que está satisfecho, que al estar satisfecho me recomienda, que no solo que me recomienda, que es fiel y que me paga bien y me paga a tiempo. Y eso aquí me ayuda a mantener mi caja. Entonces el hecho de poder tener clientes que son ideales me ayuda a poder sobrevivir o pasar estos tiempos. Foco en los clientes, entender sus necesidades, estar cerca de ellos. Hoy día, probablemente como recomendación, más que buscar clientes nuevos, es enfocarse en los clientes que hoy día ya tengo, que ya están, que ya me probaron, que están satisfechos con lo que yo estoy haciendo y que probablemente tienen otras necesidades que yo también puedo de alguna manera resolver. ¿Cómo sé cuáles son mis clientes ideales? Es súper simple. Tomen el listado de sus clientes y sepárenlo básicamente en 4 grandes grupos. Los clientes que son fanáticos, los que me recomiendan siempre, los que venden por mí, los que son normales, pagan bien, pero no son fanáticos. Los que son clientes conflictivos, que son clientes que de una u otra forma me consumen mucho tiempo. Hay que estarlos persiguiendo para que paguen. Y lo último son los clientes que no me interesa tener, los clientes que le llamamos difuntos. Y eso hay que eliminarlo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo voy a eliminar clientes en esta época? Claro, son clientes que no me generan rentabilidad. Son clientes que no me interesa tener, que me consumen mucho tiempo y que finalmente no me pagan. Esos clientes no necesito tenerlo. Entonces veamos esta crisis como una oportunidad interesante para poder elegir a los clientes con los que realmente queremos trabajar y quedarnos con los clientes, con los productos y con los servicios que son realmente rentables y que generan utilidad para la empresa. Recuerden, flujo de caja. Enfocarse probablemente en el 20% de los clientes, pero que me generan el 80% de los ingresos. Esos son los clientes que tengo que de alguna manera cuidar en el tiempo. Pero acá, como les decía, y un poco por la escalera del empresario, donde somos muy buenos técnicamente, somos muy buenos haciendo lo que hacemos, lo que deberíamos hacer es dedicar la mitad del tiempo a eso, a la producción, a la entrega, pero la otra mitad al marketing y venta. Porque marketing y venta es un motor que no puede parar en el tiempo. Necesitamos hacer que la empresa se mueva. Y con el marketing y las ventas es la forma de poder generar nuevos negocios, nuevos clientes, fidelizar a los clientes que yo tengo. ¿Ya? Básicamente es algo que yo hago siempre. Yo estoy permanentemente haciendo marketing. Cada vez que envío un mail, cada vez que hago una llamada telefónica, cada vez que hago lo que sea, una cotización, estoy haciendo marketing. Entonces tengo que entender claramente qué cliente hay detrás, qué necesidad tiene y por lo tanto cómo yo de alguna manera resuelvo ese problema. Es algo que no tiene principio ni fin.
Y acá una de las cosas importantes que tenemos que mirar cuando hacemos marketing es que nos tenemos que preocupar dos cosas. Lo primero es cuánto me costó traer ese cliente nuevo. Yo invertí 100.000 pesos, me llegó un cliente, ok, me costó 100.000 pesos traerlo. ¿Ya? ¿Cómo hago? Y ahí hay un montón de estrategias y cosas que me tengo que sentar a pensar para que en vez de que me cueste 100.000, la producción me cueste 90.000. Pero por otro lado, tenemos que ver el valor de ese cliente en el tiempo. Y aquí es donde nos tenemos que enfocar hoy. Ya tenemos clientes, ya hicimos el trabajo más difícil de traerlo, ya nos compró, ya está feliz con lo que le ofrecimos. ¿Cuánto más puedo lograr que me compre? Se estima que el valor del cliente es el equivalente a su facturación anual. Tomen a su mejor cliente hoy día, al que más le facturan, al que mejor les paga, y multipliquen o calculen cuál es su facturación anual. Y en base a eso, vean qué actividades van a hacer para poder retenerlo. Súper importante fidelizar y mantener hoy día a los clientes. Ahora, sin embargo, también, dado que los negocios van cambiando, las necesidades van cambiando, tenemos que estar permanentemente prospectando, que es caro. ¿Ya? Entonces, para poder prospectar, básicamente, y capturar clientes, yo me tengo que preocupar de dos cosas. Lo primero es que me conozcan. Y para eso puedo enviar, escribir algún tipo de noticia, hacer algún tipo de actividad, mandar mailing masivo, hacer llamadas telefónicas, armar una página en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alrededor de 83 estrategias para eso. ¿Sí? Pero lo segundo es generar esa compra. Y para poder generar esa compra yo necesito generar confianza. ¿Confianza cómo? Con testimonios de cliente, con una página web que esté bien armada, bien estructurada, con una propuesta de valor bien clara, con garantía, etcétera. Hay 65 estrategias para eso. De manera de poder asegurar que este cliente y todo el esfuerzo que yo invertí en esfuerzo y costo, invertí en poder traer a un nuevo cliente, a un nuevo prospecto, realmente se transforme en un comprador. Entonces, capturar clientes es lo primero, es prospectar y prospectar permanentemente. Pero lo segundo importante, como les decía, tiene que ver con la retención. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy día para hacer que ese cliente que ya me compró una vez me vuelva a comprar? Y aquí hay alrededor de 55 estrategias más. ¿Cómo hago repetición de compra? Y no solo repetición de compra, sino que además yo debería calcular cuál es mi ticket promedio con cada uno de los clientes. ¿Y qué hacer? Y para eso hay alrededor de 73 estrategias más, para que la facturación promedio de ese cliente aumente. Y con eso aseguro que mis clientes actuales me están comprando más y cada vez mejor. O sea, más veces, pero cada vez con un ticket promedio más alto. Y eso hace que mi empresa funcione. Pero no tenemos que dejar de lado el tema de la eficiencia, que es el tercer gran pilar en el tema de las ventas. ¿Cómo voy mejorando el margen de la empresa de manera de que aseguremos que lo que dijimos que íbamos a vender, íbamos a tener una utilidad del 20%, realmente tengamos esa utilidad del 20%? Porque eso va directamente a la caja. Y eso es lo que tenemos que medir. Entonces, cada actividad comercial que hagamos, cada estrategia, tenemos que ser capaces de medirla. ¿Cómo? ¿Cuánto me costó? ¿Qué resultado me entregó? Y en base a eso voy eligiendo con cuáles estrategias me voy quedando en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de prospección, básicamente es un embudo. Hay un montón de personas que probablemente podrían estar interesadas en mi producto o servicio. Hay una serie de personas que están interesadas, que me entregan sus datos, yo les entrego los datos míos y por lo tanto podrían eventualmente ser clientes. De eso hay algunos que califican y otros que no. Hay algunos que podrían estar en capacidad de comprarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme en ello. Ser capaz de juntarme con ellos y ser capaz de venderle. Juntarme hoy día es juntarse en forma virtual, es hablar, es tener una reunión con ellos en forma virtual para poder generar este proceso de venta. Un proceso de venta más bien consultivo, donde yo de alguna manera vaya detectando las necesidades de ese cliente y vaya ofreciéndole soluciones que le hagan sentido. Entonces acá, cuando empezamos a medir también nuestro embudo de venta, empezamos a entender cómo es la relación de cada uno de estas etapas. En general, uno más o menos vende un 20% de las reuniones o de las reuniones de venta que genera. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar esa tasa? Generamos reuniones, distintos discursos de venta, mejoramos nuestra propuesta de valor, damos algún tipo de garantía.
¿cómo hacemos que no venda 1 de 5? Que venda probablemente 4 de 5. Y eso es mucho más barato, ¿ya? Trabajar ahí, que trabajar arriba, en la parte de prospectos sospechosos, porque se requiere de mucho esfuerzo, es algo muy masivo, tiene mucho costo y hoy día todo el mundo está haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo me plantearía en qué cosa distinta puedo hacer hoy. Y lo importante acá es entender que cuando un cliente me compra es porque tiene un problema. Y los problemas, las decisiones de compra son principalmente por emoción. O sea, ¿qué le estoy resolviendo yo a mi cliente que va a hacer que esté dispuesto a comprarme? Y aquí vende la venta consultiva. Entonces, mi proceso de venta y el cómo mejorar esta tasa de cierre de 1 a 5 que le mostraba en la lámina anterior, tiene que ver con hacer las preguntas correctas. Preguntar, preguntar, preguntar. ¿Para qué? Para entender cuáles son las necesidades de los clientes. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Cómo voy a resolver esas necesidades? Y el precio, que es la parte lógica, o los plazos de entrega, que son las partes lógicas, pasa a ser secundario. Lo importante es resolver esa emoción, esa necesidad. Es hacer un montón de preguntas, de manera de entender qué es lo que este cliente busca, qué es lo que este cliente necesita. Cuando yo soy capaz de entender eso, puedo mejorar mi propuesta de valor y puedo entregar una propuesta de valor que a esos clientes le haga total y absoluto sentido. Ahora, en la reunión de venta yo también la puedo estructurar. La reunión de venta son básicamente 20 grandes pasos, donde lo primero tiene que ver con generar confianza. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Por qué soy el mejor? Lo segundo es hacer las preguntas correctas. Básicamente es detectar necesidades. Lo tercero tiene que ver con, dado este levantamiento que hice, es ofrecer distintas alternativas de ayuda. O eventualmente decirle, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Y la reunión de venta termina ahí. ¿Qué hago con eso? Optimizo mi tiempo. Y donde normalmente nos caemos es en el cierre. Ok, ya hice todo el trabajo. Me posicioné, hice las preguntas correctas, encontramos una solución de común acuerdo, pero aquí necesito cerrar. Y para esto hay un montón de estrategias de cierre. Y una de las cosas importantes aquí es que el número 3, psicológicamente es muy importante. Darle 3 opciones o 3 alternativas de cierre. Eso hace que el cliente pueda elegir. Al cliente le gusta elegir. Cuando le damos 3 opciones, él elige. No son 3 opciones cualquiera, son 3 opciones bien pensadas, que me lleven a que la decisión final sea la más cara o la más conveniente o la más rentable, según lo que yo busque. Entonces hay que pensar bien cuáles son las 3 opciones de cierre. Y lo otro interesante también aquí, al levantar la necesidad y empezar a entender a nuestro cliente, que normalmente como nosotros somos muy técnicos en lo que hacemos, ya sea vendiendo un producto o vendiendo un servicio, nos enfocamos normalmente en el centro, que es el producto fundamental. Pero hay un montón de otras cosas que son garantía, facilidad de instalación, el empaque, la marca, calidad, algunas características técnicas, facilidades de pago, etcétera, que también son importantes para nuestros clientes. Entonces lo que nos tenemos que enfocar es en el círculo, en los 3 círculos, que le llamamos producto aumentado. Es decir, pensar en algo integral que a ese cliente le haga sentido y por lo tanto esté en disposición a poder comprarnos, poder concretar ese negocio, poder transformarse en un cliente. Entender bien a nuestro cliente y entender bien sus necesidades me ayuda a definir cuál es el producto que tengo que finalmente ofrecer. Y esto va muy relacionado también con la propuesta de valor. Ahora, después de todo esto, igual hay un montón de clientes que se nos van a ir, ¿ya? Hay un 1% que en realidad no tengo mucho que hacer, ¿ya? 3% se cambiaron de ciudad o lo que sea. 5% porque tienen un amigo que hace lo mismo que yo. 9% por el precio. 14% por la calidad. Y aquí viene lo importante, que el principal factor por la que se me van mis clientes es por la mala atención, es por no conocerlos, no atenderlos de la manera correcta, no escucharlos. Entonces, ¿cuál es la recomendación para estos tiempos? Tomemos a nuestros clientes, escuchémoslos, veamos qué necesitan, busquemos las soluciones, apoyémoslos en estos tiempos, de manera que abordemos el 80% de las causas por las que mis clientes se van. Ahora, curiosamente, solamente el 6% me va a decir por qué se va o que se va, más bien dicho. Y el otro se va a ir sin decir absolutamente nada. Entonces, hoy día, preocupémonos en fidelizar, en entender, en acompañar a cada uno de nuestros clientes, de manera que podamos hacer que nuestro negocio vaya trascendiendo en el tiempo. Con esto pasamos al cuarto motor, que tiene que ver con los procesos, con los sistemas, con el uso
correcto del tiempo. Y aquí me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué hago? ¿Invierto tiempo mío para desarrollar ciertas tareas? Es decir, invertir dinero para ahorrar tiempo, o lo hago yo y gasto dinero, o sea, gasto tiempo para poder ahorrarme un dinero. Y esto es una pregunta no menor, y sobre todo hoy día, donde tenemos que analizar nuestro estado de resultados, nuestro flujo de caja, es entender qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las razones o las decisiones mejores para mi negocio. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es tratar de invertir un poquito de dinero y ahorrar tiempo, porque ese tiempo nos permite pensar, nos permite replantearnos, nos permite reestructurar nuestro negocio, nos permite avanzar. Y para eso lo que podemos hacer es un cuadrante del tiempo y poner las cosas que son urgentes o no urgentes e importantes y no importantes. Y cuando miramos estos 4 pilares, el dueño de la empresa debería estar en el liderazgo, en el color verde, es decir, sentarse, planificar, ordenar, diseñar nuestra estrategia, replantearse el negocio. Pero hoy lo que nos pasa es que estamos en la parte urgente, en la parte roja, que tenemos que estar resolviendo un problema porque de alguna u otra forma tenemos que asegurar que nuestro negocio siga funcionando. Si nosotros nos dedicamos o destinamos tiempo a poder ordenar, entender lo que nos está pasando, reformularnos, definir ciertos procesos para poder evitar errores, controles de calidad, etcétera, poco a poco vamos a salir del color rojo y nos vamos a ir más al color verde. Y todo lo que está abajo que no es importante, mi recomendación es eliminémoslo. Hoy día, estando muchos trabajando en forma remota, tenemos un montón de distracciones que antes no teníamos. Tratemos de eliminarlas. Tratemos de ser mucho más eficientes en el trabajo, porque lo que nos va a terminar pasando es que vamos a terminar trabajando mucho más tiempo y además siendo mucho menos eficientes. Entonces tratemos de enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, las cosas que van a hacer que mi negocio se mantenga en el tiempo, que mi empresa se mantenga en el tiempo. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque cuando empezamos a mirar nuestra empresa, nuestro organigrama, normalmente dedicamos mucho tiempo a las tareas operativas. ¿Por qué? Porque somos muy técnicos, muy buenos en lo que hacemos. Y por lo tanto, estamos enfocados en las tareas de abajo. Sin embargo, las tareas de arriba, las tareas del dueño, las dejamos de hacer. Sin embargo, son estas tareas las que me generan el mayor resultado. Por lo tanto, tratar de delegar, tratar de dejar de hacer las tareas más operativas y enfocarnos en pensar cómo estructuramos, cómo rediseñamos, cómo cambiamos, cómo mantenemos hoy día nuestro negocio, nuestra empresa. Básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es definir ciertos procesos, ciertos sistemas que hagan que el negocio funcione de la manera correcta. Y esos procesos, finalmente, la gente, nuestros empleados, nuestros colaboradores, son los que lo administran. Entonces, yo ya dejo mi negocio, mi empresa deja de depender de las personas y empieza a depender más bien de procesos, metodologías, sistemas. ¿Sistemas en qué área? Básicamente en 4. Todo lo que tiene que ver con automatizar, documentar el negocio, lo que tiene que ver con la parte de entrega, la parte logística, entrega y distribución, lo contable, que ya vimos mucho en la parte de números, pero también en la parte personal, educación, reclutamiento. Cuando yo empiezo a mirar estas 4 áreas y empiezo de alguna manera a ordenarlas, documentarlas, escribirlas, definir procesos, definir indicadores en cada una de ellas, yo recién puedo estar pensando en una empresa que funciona sin el dueño. Entonces, hoy día tenemos que sentarnos a mirar, a pensar en qué tenemos que armar, estructurar, ordenar, porque eso finalmente nos va a terminar, si bien nos va a consumir un poco de tiempo al principio para poder diseñarlo, nos va a terminar dando un montón de beneficios porque nos va a liberar tiempo para pensar en cómo rearmar y reestructurar nuestro negocio. Y el último motor, el quinto, tiene que ver con la gente, con el equipo de trabajo, que son con las personas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entender el comportamiento de cada uno de ellos. Y para eso hay un test de colores que viene interesante, que dice cómo se comporta cada una de las personas y si esa persona es o no es la persona correcta para el cargo en particular. Hay gente roja que la mueve los desafíos, hay gente amarilla que lo mueven la parte social, hay gente verde que lo mueve la estabilidad y hay gente azul que lo mueven la parte calidad y número. Dependiendo del cargo que yo tenga, si pescamos y tomamos nuestro organigrama, a cada persona yo debería definir cuál perfil tiene. Y en base a eso empezar a definir las tareas. A cada uno de mis clientes, yo también debería hacerle este test. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo sea, al D, ¿qué es lo que le vendo? Al rojo, le vendo ser único.
Al amarillo le vendo empatía. Al verde le vendo proceso. Y al azul le vendo calidad. Son las cosas que le interesan, por lo tanto, hace que nuestro proceso de venta sea mucho más fácil. Y además también nos sirve para poder contratar gente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un buen sistema de reclutamiento y buscar a las personas con un cargo, para un cargo específico, con una descripción de cargo específica, con un perfil de comportamiento específico. ¿Para qué? Para que podamos tener a las mejores personas en cada uno de los cargos de las funciones de la empresa. Y básicamente lo que tenemos que hacer es armar nuestra empresa, diseñar nuestra empresa en base a las funciones, no en base a las personas. Lo que nos pesa habitualmente es que partimos nuestro negocio y empezamos a contratar a cada una de las personas que conocemos, que son nuestros amigos, que les tenemos confianza, pero no necesariamente son las mejores personas para cada uno de los cargos. Y hoy día, en épocas de crisis, donde tenemos que replantearnos muchas cosas, es muy difícil replantearse si esa persona que ya sabemos que no funcionaba bien, qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una relación distinta. Entonces la recomendación aquí es empecemos a estructurar nuestra empresa ordenada de manera de poder diseñar nuestra estructura en base a las funciones que se requieren. Y eso nos permite ser mucho más eficientes y crecer de una manera mucho más ordenada. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, están aprovechando todo el potencial de su negocio, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están enfocando su tiempo hoy? Voy reflexionando y voy repasando algunas ideas. Si quiero obtener resultados distintos, hoy, sobre todo y más que nunca, tengo que hacer cosas distintas. Si hago lo mismo que he hecho todo este tiempo, lo más probable es que me vaya mal. Tengo que reestructurarme, repensar. Y para eso tengo que tener el tiempo para poder hacerlo. Empezar a pensar en posibilidades. Las crisis son oportunidades. Son oportunidades para todo el mundo. Y acá, el empresario, el emprendedor, lo que hace permanentemente es buscar oportunidades. Cómo rearmarse, cómo reestructurarse. Entonces, he escuchado a muchos empresarios que se quejan de, oh, es que me está yendo tan mal y todo. Pensemos en cómo eso lo transformamos en una oportunidad. El talento gana partido, pero el equipo es el que gana el campeonato. Entonces, el equipo que tengo que preocuparme de mantenerlo. ¿Cómo? Como les decía hace un rato, hay un montón de beneficios del gobierno para poder mantener a mi equipo de trabajo. No se trata de despedir a las personas, se trata de alguna manera, hacer que se comprometan, de poder, ojalá, mantenerlos para que el negocio siga funcionando. Todo esto, obviamente, entre las posibilidades. ¿Ya? Mirar hacia afuera. Harto hablamos de clientes, de necesidades, de propuesta de valor, de cosas que ese cliente necesita. Entenderlo, llamarlo, estar cerca, sobre todo a mis clientes principales, porque me va a dar un montón de ideas de cosas que tengo que cambiar o hacer para que ese negocio se mantenga en el tiempo y para que mi negocio también vaya creciendo. La competencia. Hoy día todo el mundo está cambiando, la competencia está cambiando. Miremos lo que está haciendo la competencia y de alguna manera marquémosles el camino a nuestros competidores. Tenemos que mirar los costos, también lo conversamos. Mirar y asegurar nuestro flujo de caja. Mirar también el estado de resultados. O sea, tenemos que generar utilidad a fin de mes, pero también el flujo de caja. Y para eso hay un montón también de herramientas hoy día que nos permiten hacerlo. Aprovechenlas. ¿Ya? Y júntense con otros. Tengan la posibilidad, aunque sea en forma virtual, de juntarse con otros, con gente que esté en la misma que ustedes, gente que tenga más experiencia, gente que los puede, de alguna manera, ordenar, ayudar, orientar a que su negocio vaya cambiando, vaya mejorando. No sé si después de todo lo que hemos conversado tienen alguna duda que les gustaría plantear. No sé si a través del chat pueden hacer algunas preguntas y podemos irlas contestando en unos minutos. Yo sé que es harto contenido el que les pasé ahora, pero creo que son las formas o las cosas en las que nos tenemos que enfocar hoy día para poder hacer que nuestro negocio vaya creciendo de una manera ordenada, estructurada y aseguremos la continuidad en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. A través del chat pueden hacerla. Bueno, por mientras que escribe las preguntas, me gustaría hacerle una invitación preferencial.
¿En qué consiste esto? Como les decía, probablemente están con muchas dudas, muchos problemas, mucha necesidad y necesitan hablar con alguien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando sin costo reuniones de conversación, donde vamos a analizar su negocio, les vamos a dar un par de ideas y esto lo estamos haciendo con todos los que asisten a este seminario. ¿Para qué? Para que de alguna manera puedan mejorar, puedan sacar nuevas ideas, les voy a pasar estrategias comerciales para que puedan mejorar su negocio. Inicialmente cuando lo pensé en un sorteo, pero en realidad la situación actual, si bien la dirección sigue siendo sorteo, lo que vamos a hacer es dárselo a todos los que necesiten conversar, hablar. Creo que es el minuto de apoyarnos mutuamente para que todos nuestros negocios vayan creciendo, vayan estructurándose de una mejor manera. Pueden inscribirse en ese link o haciéndole, pinchándose ese código QR, donde los lleva directamente a la dirección. Dice, vamos a ver algunas preguntas. Ya, muchos dicen que están medio asustados con lo que está pasando. Bueno, es parte natural, ¿ya? Yo creo que todos de alguna manera estamos asustados porque no sabemos bien qué es lo que viene hacia adelante. Lo importante es, más que preocuparse, yo creo que lo que hay que hacer es ocuparse. Y ocuparse tiene que ver con las cosas que hemos estado conversando acá. ¿En qué cosas me voy a enfocar? ¿Cuáles son las cosas que voy a priorizar? ¿Para qué? Para poder reformular mi negocio. Probablemente son negocios o empresas son empresas familiares que llevan un montón de tiempo en el mercado, que ya han pasado probablemente por más de alguna crisis. Bueno, es otra más. ¿Cómo nos vamos a rearmar? ¿Cómo vamos a salir eh, adelante en este problema? ¿Ya? Hay otros que están preguntando sobre cómo pedir ayuda al banco. Yo, primero que nada, lo que yo recomendaría es que hay una página del gobierno donde habla de todos los beneficios tributarios que hoy día están. Busquen Plan de Acción Coronavirus, del Gobierno de Chile, algo así lo pueden buscar y les aparece un resumen de todos los beneficios que hay. Hay un montón de beneficios tributarios, de beneficios de mantención de empleo, eh, que sería bueno que los revisaran, ¿ya? Y de ahí probablemente van a sacar inicialmente ciertos flujos que les van a permitir sobrevivir un tiempo. Ahora, si eventualmente eso no pasa, hay otras formas de financiamiento, que pueden ser los bancos, pueden ser empresas de factoring, o pueden ser, como les decía, incorporación de nuevos socios a la empresa, ¿ya? Formas de inyectarle capital. Con los bancos, en la medida que yo tenga garantía, es más fácil. Si no las tengo, es más difícil. Con los bancos es más fácil negociar o hablar o acercarse a bancos con los que yo normalmente trabajo que acercarse a un nuevo banco que no me conoce, que me va a pedir un montón más de antecedentes. Con el factoring yo tendría más cuidado. ¿Por qué? Porque el factoring funciona en base a ventas, funciona en base a reputación de las empresas, de los distintos clientes, ¿cierto? Y su capacidad de pago, etc. Y dado lo que está pasando, probablemente las ventas van a bajar, probablemente hay muchos clientes que van a estar en problemas, las capacidades de pago van a cambiar, los factoring se financian de los bancos, por lo tanto creo que el factoring es un tema que hay que mirar con cuidado, porque eventualmente se podría complicar en el tiempo, ¿ya? Y bueno, la otra opción es incorporar nuevos socios que nos permitan de alguna manera financiar o inyectarle capital a la empresa que nos va a permitir ir creciendo. Hoy día yo creo que hay mucha gente que tiene liquidez, que tiene plata y que está dispuesto a invertir en ciertos negocios atractivos o comprar cierto tipo de propiedades o algo porque tiene los dineros. Y eso también nos ayuda a que nuestra empresa funcione de una mejor manera. La presentación es básicamente la misma dirección, la pueden descargar, pero en vez de sorteo escriben presentación. Básicamente la dirección es la misma, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, pregunta al respecto. Quedó claro los puntos importantes, probablemente hay cosas que se quedaron, los invito a que descarguen la presentación para que puedan revisar los puntos y si tienen duda, me llaman. Ahí
está, como les decía, el sorteo para que se inscriban. Aprovechen esta invitación, podemos conversar, podemos pasarnos algunos datos, algunos tips de cómo mejorar, algunas ideas que no he pensado, y ahí están nuestros datos de contacto. Si ustedes quieren, ahí está mi correo, ahí está mi celular, me pueden escribir, me pueden llamar, pueden revisar nuestras redes sociales, hay un montón de información útil para acompañar todo esto que hemos hablado, y que todo está gratuita. Como les decía hoy día, yo creo que tenemos que ser capaces de ayudarnos entre uno y otro, y aquí está la información disponible para todos ustedes. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bien, entonces, Raúl, no sé si quieres hacer algún cierre. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, te quiero dar las gracias a ti. Quiero dar las gracias a la asistencia. Hoy día tuvimos una gran asistencia. La verdad es que estamos felices. Este es el primero de los seminarios web de esta temporada, por así decirlo. Y vienen varios más. Yo los invito a que entren a nuestra página web www.ccs.cl y que vean el programa que tenemos, que está muy, muy sustancioso en materia de este tipo de talleres a través de Internet. Muchas gracias de nuevo, Andrés. Buenos días. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy, y les dejo abierta la puerta para si tienen dudas o consultas pueden contactarme abiertamente. Muchas gracias.